Saludos mis hermanos y hermanas, el Señor les continúe bendiciendo, espero que se encuentren muy bien. Permítanme, les comparto lo que hemos venido estudiando en estos días en el barrio El Diamante, el que queda al frente de Indumil. Sé que hay personas que no han podido estar, pero que tienen el anhelo de fortalecer su relación con Dios. Fortalecer la relación con Dios es fortalecer la relación con nuestro Padre, en ese vínculo familiar en el que Él nos puso. No somos allá sus siervos lejanos y Él es un Dios lejano, no, sino Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos e hijas. Entonces hemos venido hablando acerca de un aspecto de la obra de Dios, la cual hemos visto 3 puntos importantes. El primer punto se llama cambio de destino. El segundo, el gran balance jurídico. Y el tercero, nuestra entrada, el arrepentimiento. Entonces, miremos las citas a manera de repaso para ponernos al día y en el momento en que nos volvamos a ver, poder seguir y tener fresca la palabra. La palabra dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces el Señor nos trae este tipo de enseñanzas, este tipo de compartires, para que no perezcamos, para que tengamos la advertencia, para que sepamos, para que haya luz. Hay un versículo hay una enseñanza del Señor que dice que la palabra es lumbrera a nuestro camino, que es luz hacia nuestros pies, hacia adelante, para seguir hacia adelante. Y la fe viene por el oír. Entonces también es bueno que oigamos la palabra. Entonces les animo, hermanos, a que siempre estemos oyendo la palabra, porque la fe es la base de nuestra salvación y es la victoria que vence al mundo. ¿Qué les ha parecido el mundo, hermanos? ¿Les ha parecido algo sencillo? No, el mundo es algo tremendamente enredador, engañador, falso, vende ilusiones, da regalos y da felicidades que generan vacíos, que generan depresiones, zozobra. El único que ofrece algo verdadero es el Señor. El único que ofrece algo verdadero es Cristo. Él es la verdadera llenura, Él es la verdadera felicidad. Tanto así que el mundo y Él llegan a ser contrarios, porque el Señor vino a trazarnos un camino de vida y el mundo es a arrebatarnos, a persuadirnos, a engañarnos con lisonjas, con cosas vanas, con migajas hacia la muerte. Y si nosotros no estamos apercibidos, el mundo lo logra. Por eso damos gracias al Señor que nos trae la palabra, que nos trae la fe por el oír, que nos trae los compartires, que tenemos una Biblia en nuestro camino, que tenemos una iglesia que nos anima, una iglesia que nos exhorta, que tenemos a su Espíritu Santo que está dentro de nosotros y nos ayuda a andar en el camino de vida. Entonces, ese primer aspecto que nosotros vimos se llamó cambio de destino. Y el primer versículo que vimos está en Proverbios 16, versículo 25, donde dice que hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Es precisamente esa estrategia del mundo. Es precisamente ese desconocimiento que tenemos de la verdad, que hay personas que creen que están haciendo bien las cosas, pero ese fin, el fin de ese camino es muerte. Por eso necesitamos luz en nuestro camino, por eso necesitamos una dirección. Habíamos visto en Romanos capítulo 6, versículo 23, donde dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, el que nos hizo y nos creó y nos amó y nos ama, en Él abarca todo lo bueno. En Él está la vida, en Él está la libertad,
En Él está la enseñanza, el crecimiento, la madurez, las riquezas, la herencia, todo lo bueno que nos podamos imaginar está en Él. Y fuera de Él no hay nada bueno. Y Él, los mandamientos que nos da, las instrucciones que Él nos da, el consejo que Él nos da, es para que no nos salgamos de Él, porque fuera de Él podemos recibir daño. Fuera de Él recibimos daño. Fuera de Él hay engaño, hay perdición, hay sufrimiento, hay condenación, sufrimiento de ese que produce muerte. Sí, porque a veces en Cristo nosotros sufrimos, pero es un sufrimiento para vida. Entonces Él nos exhorta a que no nos salgamos de Él. Y cuando nosotros recibimos el consejo y fallamos, entonces eso nos produce muerte. ¿Qué es la muerte? Es separación. Es separación de esas cosas buenas. Ese es el concepto de muerte. ¿Sí? Entonces, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado, el pecado es no obedecer esos consejos que Dios nos da. ¿Sí? Es no obedecer la ley que Él nos dio. Es no obedecer su palabra. ¿Sí? No entenderla, no tener el sentido de las cosas, el amor en nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos fallando en amar, cuando nosotros estamos fallando en ser honestos y en hacer las cosas correctamente, eso nos empieza a generar muerte. Entonces, para que entendamos que el pecado no es solo una palabra religiosa, que nosotros empezamos a escuchar pecado y arrepentimiento y lo asociamos mucho con la religión. No, encontrémosle el sentido, porque son palabras del Altísimo, es el consejo de nuestro Padre, que nos cuida y nos guarda, ¿sí? Por ejemplo, si el Señor nos dice que no es bueno que fumemos, ¿sí? Que le hagamos daño a nuestro cuerpo, es porque Él después no nos quiere ver sufriendo, con problemas respiratorios, con problemas circulatorios, con problemas del corazón, con problemas neuronales, con problemas dentales, con grasa en la sangre, bueno, tantas cosas. Entonces, no es porque Él no quiera vernos fumando, no es porque Él no quiera vernos felices, no, es porque Él nos guarda. Además, en Él encontramos llenura, en Él encontramos lo verdadero. Entonces cuando lo encontramos a Él y lo abrazamos a Él, no vamos a tener necesidad de las demás cosas. ¿Lo ven, mis hermanos? Entonces estamos viendo cambio de destino. Recuerden, estos pasajes son cambio de destino. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice que aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, como lo habíamos dicho. Entonces estamos definiendo conceptos, ¿sí? Juan capítulo 8, versículo 34, dice que de cierto les digo, ahí está hablando el Señor Jesús, dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces ahí se refiere a hacer como práctica. Entonces, si un ejemplo, si yo empiezo a practicar algún pecado, cualquiera que sea, si lo hago una vez, por ejemplo, me dio por fumar una vez al mes, entonces para mí no va a ser difícil dejarlo, no me voy a sentir atado a ese vicio, ¿sí? O si me meto al casino una vez cada 2 meses, o si empiezo a frecuentar mujeres una vez cada 6 meses. Pero si yo empiezo a practicar el pecado, ¿sí? Si yo empiezo a beber alcohol seguido, a emborracharme seguido, y en algún momento yo digo, no, esto no es para mí, lo voy a dejar, uno no va a poder hacerlo. Porque se cumple la palabra del Señor. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. Entonces, si yo me entrego a las cosas pecaminosas, después las voy a dejar y no puedo.
porque el esclavo no es libre de hacer lo que quiera. Esclavo es esclavo. Entonces debemos tener mucho cuidado a no darle largas a los malos comportamientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es una naturaleza declinada. Quiere decir que es una naturaleza caída. Y nosotros, por ende, caminamos hacia la muerte. Somos atraídos por el pecado. Y toda la humanidad camina hacia la muerte. Por eso vino el Señor Jesús. Por eso se hizo la obra de la cruz. Por eso Él nos amó profundamente y vino y hizo lo que tenía que hacer con gran valentía, con sufrimiento, con dolor lo hizo, pero logrando todo lo necesario ¿para qué? Para intervenir en nuestro destino, intervenir en el destino del hombre y cambiarlo para que ya nuestro destino no sea la muerte, sino que nuestro destino sea la vida. ¿Lo ven, mis hermanos? Entonces, no le demos largas al pecado para que no caigamos esclavos del pecado. ¿Sí? Controlemos lo que hay en nuestro corazón. Controlemos la lascivia, controlemos la lujuria. No juguemos con el desastre. No juguemos con nuestras vidas, con nuestra libertad. Ya suficientemente es nuestra vida para buscarnos más esclavitudes. Al contrario, necesitamos a alguien que nos liberte de lo que hemos hecho. Dice Romanos capítulo 8, versículo 13, que si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Mas si vivimos por el Espíritu, vamos a vivir. Entonces, en la carne es donde se manifiestan todos estos pecados, como son las fornicaciones, los robos, las contiendas, las hechicerías, las maledicencias, las iras, todo lo malo en la Biblia está en el concepto de la carne, ¿sí? Por eso dice que la carne y el espíritu se oponen, porque los frutos de la carne son estas cosas malas que nos hacen daño, y el fruto del espíritu son las cosas buenas, es la templanza, es la fuerza, es el gozo, es la paz, es la mansedumbre, es la bondad, es el amor, ¿sí? Eso bueno es lo que representa el espíritu. Por eso debemos vivir como hombres espirituales. ¿Lo ven? Entonces, vimos también 1 de Juan capítulo 2, versículo 16, dice que todo lo que hay en el mundo, entonces analicemos todo lo que hay en el mundo, o sea, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Pero el mundo pasa. Ya habíamos hablado acerca del mundo, y de la carne, y de los deseos, de los ojos. Estas cosas pasan y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Su palabra es clara, mis hermanos. Su palabra es clara. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 8, porque el que siembra para su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, cosecharemos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Hermanos y hermanas, si la palabra nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, es porque eso cansa. Entonces el Señor aquí nos dice ánimo. El que siembra para el Espíritu segará vida eterna. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo lo resucitaré en el día postrero. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces dice aquí el versículo que acabamos de leer, no nos cansemos. Ánimo. Perseveren, ustedes pueden. Ustedes tienen el Espíritu. Pueden ser hombres y mujeres espirituales. No desmayen,
porque a su tiempo segarán, a su tiempo cosecharán. Entonces todo tiene una recompensa, mis hermanos, y todo toma un sentido cuando el Señor nos trae su palabra. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante, vimos algunas manifestaciones de la carne, como lo que habíamos visto, que está la lascivia, la idolatría, los celos, los pleitos, las herejías, los homicidios, las envidias, las borracheras y cosas semejantes a estas, y todo eso lo vemos en Gálatas 5:16, y también ahí están los frutos del Espíritu. Romanos capítulo 8, versículos 6 y 7 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces ahí rectifica lo que hemos venido hablando acerca de la carne y acerca del Espíritu. Entonces el Señor nos está abriendo un poquito los ojos, nos está abriendo un poquito el entendimiento. La carne representa la muerte, el Espíritu representa la vida, y el Señor dice en su palabra: pongo como testigo los cielos y la tierra. He aquí pongo delante de ti, amada oyente, amado oyente, pongo delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Escoge pues, dice el Señor en su amor, porque Él no nos puede obligar. Dice: escoge pues el camino de la vida, pues no quiero que perezcas. Entonces Él vino a intervenir en nuestro camino, porque la persona que quiera cambiar su destino, la persona que ya no quiera caminar más hacia la muerte, eso necesita un pago grande, eso necesita un precio de sangre, eso necesita que algo salde toda esa deuda que ha acarreado desde que ha empezado a fallar. Por eso el Señor vino y pagó un precio de sangre, que sería otro estudio. Pero en esa obra de la cruz y en su resurrección, que costó tanto, que fue un precio tan alto, ahí es donde abarca a aquellos que quieren cambiar su destino. El Señor cambia el destino. Entonces Él dispuso todo lo necesario para que los hombres cambien su manera de pensar, cambien su manera de vivir, y Él suple todo lo que haga falta. Señor, pero es que no puedo. Señor, pero es que mira. Señor, que tranquilos. Si usted quiere, yo le soluciono el resto. Solamente acérquense a mí. Venid a mí. Estás trabajado, estás cargado, yo te haré descansar. Venid a mí. ¿Tienes mucho pecado? ¿Estás atado, estás esclavizado del pecado y por eso no has querido acercarte? No, si tú quieres, ven ahora. Del pecado me encargo yo. No esperes a ser libre de ese pecado para acercarte a mí. Ven ahora a mí. Porque nosotros no tenemos la vida comprada, hermanos y hermanas. No sabemos el día de mañana si estaremos con vida o no. Y el Señor quiere hoy cambiarnos el destino. Esa primera parte que vimos se llama cambio de destino. La segunda parte se llama el gran balance jurídico. Vimos 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todo lo que estamos viviendo, hermanos, se trata de un sistema judicial. Está determinado, dice la palabra, está determinado que el hombre y la mujer vivan una sola vez y después de esto el juicio. Nosotros vamos para un juicio, hermanos, y ese juicio va a ser pronto, porque la vida pasa rápido. Y en ese juicio va a haber un juez, va a haber un abogado, va a haber un acusador.
va a haber un acusado, va a haber un veredicto, si es inocente o es culpable. Y todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que recibamos según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y ahí vamos a salir con mucha deuda, mis hermanos. Vamos a salir culpables, va a haber mucha evidencia contra nosotros. Necesitamos la fianza de Cristo, necesitamos el pago de su sangre, necesitamos un rescate, necesitamos que alguien nos salve. Y para eso tenemos un Salvador, para eso tenemos un pago de sangre, para eso tenemos un buen abogado que es Cristo. Entonces, seamos conscientes de eso judicial. En 1 de Juan 2 dice, estas cosas escribo para que no pequen mis hermanos. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, rectifica lo que acabamos de decir. Dice Hechos capítulo 17, versículo 30. Dice que Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora Dios manda a todos los hombres y a todas las mujeres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué significa arrepentirse? Significa ser consciente de nuestros pensamientos y de nuestras acciones que están mal. Y cambiar, recapacitar, ser sincero, ser honesto, dejar de engañarnos a nosotros mismos. Sabemos lo que está mal. Y aún lo que no sabemos el Señor nos muestra. Entonces cambiemos esa manera de pensar que nos está haciendo daño. Cambiemos esa manera de vivir que nos está haciendo daño. Dejar de caminar en nuestro propio mundo y empezar a caminar hacia Dios. Si nuestro destino es la muerte, cualquier variación que le hagamos al camino hacia Dios ya nos va a cambiar el destino. Entonces, esforcémonos un poquito, hermanos y hermanas. Caminemos un poquito hacia el Señor. Y Él nos endereza nuestros pasos. Él ve la intención y endereza nuestros pasos. ¿Sí? Por eso es bueno arrepentirse, cambiar de destino, cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, tratar de corregirla en Cristo, por su palabra, por su espíritu. ¿Y por qué Dios manda a todos, hombre, todo en lugar, que se arrepientan? Dice, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Por qué? Porque cuando uno se arrepiente, cuando uno cambia de manera de pensar y uno cambia de manera de vivir, el Señor lo perdona a uno. Imagínense, lo perdonan a uno. ¿Por qué? Porque la justicia va a demandar que nosotros paguemos por lo que hemos hecho. Entonces eso va a generar un castigo. Y cuando el castigo viene hacia nosotros, el Señor se interpone entre el castigo y nosotros. Abriendo sus bracitos, lo hizo en una cruz y recibió un daño que teníamos que ser nosotros los que recibiéramos ese daño. Él recibió el daño y como ese daño alguien lo recibió, entonces queda saldada la justicia. Por eso el Señor dice, arrepiéntanse, para que ese sacrificio que hizo mi hijo valga. Acepten ese pago, ¿sí? Porque va a venir un día en el que se juzgará con justicia. Y el que no esté saldado, ay, mis hermanos. Entonces ahí dice que Dios le dio fe a todos con la resurrección de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21, dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la vida.
Entonces, mis hermanos, este es el gran balance jurídico. Por Adán se permitió que toda la humanidad estuviera declinada hacia el pecado, hacia la muerte, que toda la humanidad tuviera ese destino de muerte. Entonces, a mí me parecía antes exagerado que por culpa de Adán tuviéramos todos que pagar. Después de miles de años, muchas generaciones pagando por Adán. Entonces se inclinó la balanza, se declinó esa balanza. Y cuando vino Cristo, hizo un sacrificio, me imagino que el enemigo, Satanás, diría, pero ¿cómo pretendes salvar al mundo con el sacrificio de un solo hombre? Eso no es justo. No, sí es justo porque se equilibra esa balanza, porque por culpa de Adán, toda la humanidad había quedado declinada hacia la muerte. Entonces también por un hombre, por el sacrificio de un hombre, por culpa de Jesús, entonces también toda la humanidad tiene la oportunidad de ir hacia la vida. Eso es justo, ahí se equilibra la balanza, ese es el gran balance jurídico. Entonces, cuando toda la humanidad quedó pagando las consecuencias de lo que hizo Adán, eso hacía parte del plan de salvación, aunque no lo creamos y nos parezca irónico, y es algo que debemos agradecer. Esta naturaleza caída, que ahora el Señor viene a restaurarla y viene a cambiar nuestro destino. Por el sacrificio de un hombre, ahora todos seremos vivificados. Gloria al Señor. Es algo hermoso, es algo precioso. Bueno, mis hermanos, y la siguiente parte que hace falta tiene como subtítulo Nuestra entrada, el arrepentimiento. Ahí nosotros tenemos 4 pasajes muy hermosos que nos enseñan mucho, que nos alimentan mucho, pero eso ya es lo que vamos a ver en las reuniones presenciales en el barrio El Diamante. Entonces, es para ponerlos en contexto, es para que las personas que no han podido asistir a las reuniones pues estén al día de lo que hemos visto, y no solamente para estar al día con las reuniones, sino para estar al día con el alimento a tiempo que el Señor nos está trayendo hoy a nuestras vidas, lo cual debemos agradecer. Es algo del Señor, no es la palabra de un hermano, no son los pensamientos de un hermano, de un hombre que está por ahí, no, es algo que es del Señor. Es la obra del Señor Jesús, es la palabra de Dios la que nos está enseñando. No somos nosotros los hombres que nos enseñamos entre nosotros de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestro parecer, de acuerdo a nuestra sabiduría, no. Estamos aprendiendo de Dios mismo, de la obra de Jesucristo. Estamos aprendiendo de su palabra. Entonces esta parte ya la dejamos pendiente. Cuando la miremos, cuando la estudiemos bien, cuando la interioricemos, la tengamos presente y demos fruto de ella, podemos hacer una grabación que quede como registro para irla recordando, para ir compartiendo también estas enseñanzas que son muy buenas, que son útiles. Dice la palabra que toda palabra es útil y se refiere a la palabra del Señor. Entonces toda palabra es útil. Entonces damos gracias al Señor porque nos trae algo que es útil, nos trae algo que nos salva, que nos edifica, que nos enseña, que nos forma. Entonces, mis hermanos, es un gusto recordar con ustedes esto que hemos visto. Es algo que nos alimenta una y otra vez. La palabra es un alimento, hermanos. En algún momento haremos ese estudio de que la palabra es un alimento. Y a veces nosotros hemos comido comidas deliciosas. Hemos comido ya en el aspecto físico de nuestro cuerpo, hemos comido manjares, hemos comido comidas muy ricas, ¿sí? Y el hecho de que ya lo hayamos hecho, de decir, no, pues yo ya comí eso, yo ya no quiero más. No, al contrario, si nos volvieran a servir ese plato
Cuán delicioso sería volver y comer. Cuán deliciosos, cuán nos regocijaríamos en volver a disfrutar esos manjares. ¿Sí? Eso tan rico, ese postre, todo. Entonces, al igual es la palabra. Aunque ya lo hayamos visto, aunque ya lo hayamos estudiado, tenerlo en cuenta. La fe viene por el oír, entonces cualquier oportunidad que tengamos de oír la palabra, eso nos va a ayudar, nos va a limpiar. Y en su momento vamos a empezar a sentir cómo esta palabra es dulce a nuestro paladar, cómo esta palabra nos alimenta, cómo nos vamos a empezar a regocijar en ella, cómo es algo que nos va a parecer delicioso, cómo es un alimento que nos nutre y nos da energía y nos hace ser personas saludables y fuertes espiritualmente. Entonces, mis hermanos, es un verdadero gusto. Damos gracias al Señor por su palabra. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Y ahí seguimos en contacto, mis hermanos y hermanas. Un abrazo, gracia y paz.